Me llamo Raquel, tengo 52 años, y lo que voy a contarles pasó hace exactamente 3 años, aunque a veces siento que fue ayer. Esa noche, la televisión estaba prendida en el programa que a él siempre le gustaba ver, el noticiero de las 9. Yo estaba en la cocina, limpiando los trastes de la cena como había hecho todas las noches durante 35 años. Los platos aún tenían ese calor que significa que todo fue normal hace poco, que todo fue, como siempre. David estaba en el sillón, como siempre, su lugar, el que nadie más se atrevía a ocupar, aunque nunca me lo dijo directamente. Uno simplemente sabe estas cosas. Cuando terminé con los platos me sequé las manos en el trapo, ese trapo viejo, desgastado que mi mamá me regaló años atrás. Salí de la cocina hacia la sala. La televisión seguía hablando. El presentador, ese señor de corbata azul, contaba historias del mundo, historias de gente que pasaba cosas. Pero David no estaba en el sillón. Pensé que había ido al baño. Eso pasaba a veces. El sonido del televisor seguía igual, indiferente, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Yo lo supe en ese momento, aunque tardé semanas en admitirlo. La televisión estaba encendida, las noticias continuaban, y por primera vez en toda mi vida, no había nadie a mi lado para mirarlas. Llamé su nombre, no fuerte, así como lo hacía todos los días cuando algo se me olvidaba preguntarle o cuando la comida estaba lista. David, dije, como quien llama a alguien que está al otro cuarto. No respondió. La casa era grande, bueno, no tan grande, pero se sentía así cuando uno llevaba 35 años habitándola. Las habitaciones tenían sus lugares. La sala era de él, la cocina era mía, el patio era nuestro, aunque él casi nunca salía. Las recámaras, bueno, eso es otra historia. Caminé hacia el pasillo. Había una luz tenue desde el baño. Pensé, está ahí. Me quedé un momento en la puerta, esperando. Uno respeta esos momentos. No entra, no pregunta, simplemente espera. Pasaron 2 minutos, quizás 3. Toqué la puerta con los nudillos, muy suavemente. David. El silencio que vino después era diferente al silencio que siempre había habido. Es difícil explicar la diferencia entre un silencio normal y un silencio que no debería estar ahí, pero yo lo sentí. Abrí la puerta. El baño estaba vacío. La luz fluorescente zumbaba su zumbido de siempre. El espejo reflejaba el cuarto, las toallas limpias en su lugar, el jabón intacto en su jabonera. Todo estaba exactamente como debía estar, como si esperara a alguien que sabía que no iba a venir. Mi corazón comenzó a hacer un ruido distinto, no acelerado, no de miedo. Todavía, era otro sonido, más hondo. Fui a la recámara, abrí la puerta con cuidado. La cama estaba como la había dejado arreglada esa mañana, las almohadas en su lugar, la colcha sin una arruga. La ventana estaba cerrada, las cortinas cerradas también, como siempre. David no le gustaba que entrara la luz de la calle. Volví a la sala, la televisión seguía contando sus historias. El presentador no se había dado cuenta de nada. El mundo continuaba, pero yo sabía algo que el mundo no sabía. Algo había roto esa noche, y no sabía cómo se llamaba aún. Salí de la casa sin abrigo. Todavía estaba caliente ese marzo, pero fue un impulso más que una decisión. Necesitaba hacer algo. Necesitaba que alguien me dijera que estaba siendo tonta, que David había salido a comprar algo, que estaba en casa de su hermano aunque no le gustaba su hermano, que existía una explicación. Caminé hacia la esquina donde don Roberto tenía su pequeña tienda, esa tienda que estaba abierta a cualquier hora, como si don Roberto nunca durmiera. Le pregunté si había visto a David. Describí a mi marido, un señor de 60 años, cabello gris, esa cicatriz en la barbilla que se hizo cuando era joven, siempre con la misma camisa azul marino. Don Roberto me miró con esa expresión que tienen los hombres cuando saben algo que no quieren decir. No, Raquel, no lo he visto, pero lo había visto. Yo podía sentirlo en cómo bajó la vista, en cómo sus manos se movieron dentro del mostrador sin razón.
Volví a la casa. La televisión seguía prendida. Ahora un comercial hablaba de champús. Absurdo. Todo era absurdo. Entré a la recámara nuevamente, pero esta vez observé diferente. La ropa de David estaba en su lugar, sus camisas azules colgadas en el armario, sus pantalones dobladitos como él los prefería, pero fui a su mesa de noche, ese pequeño mueble de madera que había estado ahí siempre. El cajón estaba abierto, solo un poco, nunca estaba abierto. Dentro había un papel doblado, mi nombre escrito en su letra, esa letra que reconocería en cualquier parte del mundo, aunque llevara 1000 años sin verla. Mis manos temblaban cuando lo desplegué. No era una carta, no era una explicación, era solo una dirección, un nombre de calle que no reconocía, y en la esquina, escrito pequeño, una fecha, la fecha de ese día, como si hubiera escrito eso esa mañana, sabiendo que por la noche yo lo buscaría. La televisión seguía hablando en la sala, y yo comprendí, por primera vez, que David no se había ido por accidente, se había ido a propósito. Guardé el papel en mi bolsillo, no sé por qué, supongo que tenía miedo de que desapareciera, que fuera un sueño, que me despertara en la cama al lado de David y todo fuera como siempre, pero no era así. Me senté en el sillón de él, el primero y probablemente el único que me permitía ocupar sin permiso porque ya no existía quien pudiera negarme. La tela estaba aún tibia, olía a él, a esa loción que compraba en la misma farmacia desde hace décadas. La televisión seguía prendida. Apagué la luz del control remoto. El silencio que vino después era ensordecedor. No encendí más luces. Me quedé en la oscuridad, con ese papel en el bolsillo, preguntándome cosas que una mujer no debería preguntarse sobre su marido. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Me había estado mintiendo cada mañana cuando me besaba en la mejilla antes de ir a trabajar? ¿Esa reunión con clientes del jueves pasado era verdad? Pensé en que podría ir a la dirección. Era solo un papel, solo un número de calle. Podría encontrarlo ahí. Podría pedirle explicaciones. Podría, no sé qué podría hacer, pero también pensé en que quizás no quería saber. Hay un momento en la vida de una mujer, al menos en la mía, donde descubre que no tiene derecho a todas las respuestas, que algunas verdades son demasiado grandes para caber en una sola conversación, que hay secretos que los hombres guardan no para ser crueles, sino porque no saben cómo decir ciertas cosas en voz alta sin que todo se rompa. Me quedé en ese sillón toda la noche, no dormí, no lloré tampoco, solo estuve ahí, en la oscuridad, esperando a que amaneciera, esperando que el día me dijera qué hacer. Afuera, la calle estaba silenciosa. Dentro de la casa, el reloj del pasillo hacía tic-tac. Cada segundo que pasaba era un segundo que él no estaba explicando nada. Cada segundo era una pregunta que se quedaba sin respuesta. Al amanecer, cuando la luz entró por las cortinas, toqué el papel en mi bolsillo y decidí que necesitaba saber. El papel tenía una dirección en el centro de la ciudad, en la zona vieja, donde las casas tienen historias que cuelgan de sus paredes como telarañas antiguas. Nunca había ido para allá sola. David manejaba cuando salíamos juntos, y no salíamos mucho. Las compras eran en el mercado cerca de casa. La iglesia estaba a 3 cuadras. El mundo de Raquel era pequeño, cómodo, conocido. Ahora tenía que entrar en un mundo que no era mío. Me puse un vestido gris. Uno simple, uno que no llamara atención. Me miré en el espejo del baño y casi no reconozco a la mujer que estaba ahí. Parecía más vieja, o quizás es que nunca había mirado de verdad. Dejé una nota en la mesa de la cocina, no sé por qué, una costumbre de 35 años. Salí un momento, regreso pronto, como si alguien fuera a leerla, como si importara. El camino hacia el centro era largo. Pasé casas que no reconocía, gente que hacía cosas que yo no hacía, mujeres más jóvenes que yo, trabajando en las tiendas, riendo con sus amigas, hombres que fumaban en las esquinas, el mundo que David veía y yo no. Cuando llegué a la dirección, casi no lo creí. Era un edificio antiguo, de esos que datan de hace 50 años.
La pintura estaba gastada. En la puerta había buzones pequeños con números y nombres, tantos nombres de personas que vivían vidas que yo no sabía que existían. Busqué el número del papel. Apartamento 7, tercer piso. Las escaleras olían a humedad, a tiempo pasado. Cada peldaño que subía era un latido más en mi pecho. Tercero. Llegué. La puerta número 7 estaba frente a mí. Levanté la mano para tocar, pero me detuve, porque escuché algo adentro. Una voz, no de David, era una voz de mujer, y estaba riendo. Mi mano quedó suspendida en el aire. No toqué, no podía. La risa venía del otro lado de la puerta. No era una risa de diversión. Era diferente. Era como un alivio. Como si alguien finalmente hubiera podido respirar después de estar bajo el agua. Escuché pasos. Luego otra voz. Era David. Estaba segura, pero no sonaba como el David que yo conocía. Su voz era más suave, menos cansada, como si fuera más joven. Ya vino, dijo él. Eso fue todo, solo eso. ¿Estás seguro?, preguntó la mujer. Tiene que haber venido. Dejé la dirección muy clara. Mi corazón hizo un sonido que podría haber despertado a toda la ciudad. Él sabía que vendría, él quería que viniera. Él había planeado esto. Retrocedí un paso, luego otro. El pasillo estaba oscuro. Había una ventana pequeña al final que dejaba entrar luz gris de la tarde. Podía sentir mis propias manos frías, mi propia respiración en mis oídos. ¿Qué hacemos si no sabe qué hacer?, preguntó la mujer. Hubo un silencio largo, muy largo. Raquel es más fuerte de lo que cree, respondió David finalmente. Va a entender. Eventualmente. Nunca lo había escuchado hablar así de mí, con esa certeza, con esa especie de admiración. No toqué la puerta, di media vuelta en ese pasillo oscuro y comencé a bajar las escaleras. Mi cuerpo se movía por instinto, mi mente estaba en otro lado. Cuando llegué a la calle, el sol estaba más bajo. Había pasado más tiempo del que pensé. Caminé sin dirección. Las casas desfilaban a mi alrededor como si no existieran realmente. Una mujer, había otra mujer, y David sabía que yo iría. Había sabido todo el tiempo, pero lo que no sabía era por qué. Y ese no saber era lo que más me asustaba. Cuando entré a la casa, él estaba ahí, no en el sillón, estaba de pie en la sala, junto a la ventana. La televisión seguía prendida, como si nunca se hubiera apagado, como si estos 3 días fueran un intermedio en una película que nunca se detuvo de verdad. Me miró, y en su cara vi algo que llevaba 35 años sin ver. O quizás lo veía cada día y nunca lo había reconocido. Miedo. Raquel, dijo, pero su voz no llegó completa. Se quedó a mitad del camino entre él y yo. Yo no dije nada. ¿Qué se le dice a un hombre que desaparece durante 3 días y luego aparece como si nada hubiera pasado? Fuiste a la dirección, afirmó. No fue una pregunta. Asentí. Mi cuerpo todavía estaba temblando, aunque hacía calor en la casa. David se sentó en el sillón, su lugar, como si acabara de regresar de un día de trabajo normal. Y eso fue lo que más me dolió, que actuara como si esto fuera ordinario, como si yo fuera ordinaria. ¿Conoces a Marina?, dijo de repente. No era una pregunta tampoco. Negué con la cabeza. No conocía a ninguna Marina, o eso creía. ¿La conoces?, insistió David, mirando hacia la televisión. Quizás no por su nombre, pero la viste. Traté de recordar. Alguna amiga del mercado, alguna mujer en la iglesia, pero no había un rostro, no había un nombre que encajara. Es mi hermana, dijo David finalmente. Las palabras se quedaron flotando en el aire como si no tuvieran peso, como si no fueran reales. Tu hermana murió, susurré, hace 15 años. David cerró los ojos. Eso es lo que te dije, respondió, pero no era verdad. Raquel, nunca fue verdad. Y en ese momento supe que todo lo que creía conocer sobre mi marido era mentira, pero también supe algo más importante. Quería entender por qué. Se quedó en silencio por mucho tiempo, tan largo que pensé que no iba a hablar más, que se levantaría, iría a la recámara, y todo volvería a ser como antes.
como si nada hubiera pasado. Pero David continuó, mi hermana no murió. Raquel, se fue porque mi papá se detuvo, su mandíbula se apretó. Observé eso, la forma en que su cara se endureció, como si estuviera conteniendo algo que podría destruir todo si lo soltaba. ¿Tu papá? ¿Qué? Pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de alguien más. Mi papá no podía aceptar lo que ella era. ¿Quién ella era? Marina era diferente, y papá no sabía cómo vivir con eso. Así que le dijo que no quería verla más, que se fuera, que si se iba. La familia, bueno, la familia podría seguir como antes. Entré a la cocina, no sé por qué, necesitaba agua, necesitaba moverme, necesitaba que el mundo siguiera girando mientras yo procesaba esto. David me siguió, ella se fue, dejó la ciudad, se cambió de nombre durante años. Y yo dejé que mi papá ganara, dejé que ella desapareciera porque era más fácil que pelear, porque tú eras la familia que elegí, y no quería traer todo ese dolor a nuestra casa. Me volteé para mirarlo, su cara era la de un hombre que había estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. ¿Por qué ahora? Pregunté, ¿por qué después de 15 años? Papá murió hace 6 meses, dijo David. Y ella quiere venir a casa, quiere intentar de nuevo, pero yo no sabía cómo decirte, porque significaría admitir que te mentí todo este tiempo, que elegí a mi papá sobre mi hermana, que elegí la comodidad sobre la verdad. La televisión seguía sonando en la sala, alguien estaba hablando de cosas importantes en el mundo, pero en esa cocina, el mundo era solo nosotros dos. Y finalmente, después de 35 años, el silencio entre nosotros tenía un nombre. No lloré, eso fue lo que me sorprendió. Pensé que lloraría, que gritaría, que haría algo dramático como hacen las mujeres en las películas cuando descubren que sus vidas fueron mentiras. Pero no hice nada de eso. Me senté en una de las sillas de la cocina, esas sillas viejas que habíamos tenido desde que nos casamos, y simplemente miré a David. ¿Estás esperando que diga algo? Observé. Sí, respondió él. ¿Qué quieres que diga? ¿Que te perdono? ¿Que está bien? ¿Que entiendo? David no respondió. Porque no entiendo. Continué. Y no está bien. Y no sé si pueda perdonar 35 años de silencio. Pero voy a decirte lo que sí entiendo. Me levanté y miré por la ventana de la cocina. Afuera estaba oscureciendo. El mundo seguía su vida, ajena a la mía. Entiendo que yo también fui cómplice, dije, porque sabía que algo estaba mal. Lo sabía, David. Sentía que había una puerta cerrada en tu corazón que nunca me dejarías abrir. Y decidí no preguntar, porque preguntar habría sido incómodo. Habría significado que tendría que hacer algo con la respuesta. Él no se movió. ¿Tu hermana? Pregunté. ¿Es feliz ahora? Creo que está comenzando a hacerlo, respondió David lentamente. Ahora que papá no está, asentí. Había una lógica en eso que era casi clara, casi compasiva. Quiero conocerla, dije, de verdad, no como una visita incómoda. Quiero conocer a Marina, quiero saber quién es, quiero que sea parte de esto. David levantó la vista, sus ojos estaban brillantes, pero no estaba llorando tampoco. ¿Lo dices en serio? No sé si lo digo en serio, admití, pero sé que necesito decirlo, porque si no lo hago, seremos exactamente lo mismo que tu papá, solo que más jóvenes y con más tiempo. Esa noche, por primera vez en años, David me abrazó sin que yo le pidiera que lo hiciera, y yo lo dejé, porque a veces, amar a alguien no significa entender todo, significa estar dispuesta a aprender quién realmente es, incluso si te toma toda una vida, incluso si eso significa reinventar la tuya propia. Hoy es 3 años después. Marina vive con nosotros ahora, tiene su propia habitación, al final del pasillo. A veces prepara el desayuno y toda la casa huele diferente, a cosas que nunca había cocinado, a historias que nunca había contado. La televisión sigue encendida algunas noches. David la mira, pero ahora no estoy sola en el sillón. A veces Marina se sienta con él,
A veces me siento yo, a veces los tres nos quedamos ahí, sin hablar, viendo un mundo que es más grande y más verdadero que cualquier mundo que había visto antes. Descubrí algo en estos 3 años, algo que probablemente siempre supe, pero no quería admitir. Las mentiras son cómodas porque nos protegen, nos mantienen en lugares seguros, conocidos, predecibles. Pero ese confort tiene un precio, es el precio de no realmente conocer a las personas que amamos, es el precio de no conocernos a nosotras mismas. La noche que David desapareció, pensé que el mundo se estaba cayendo, y tenía razón, se caía, pero descubrí que uno puede vivir en un mundo que se está cayendo, que puedes estar de pie en las ruinas y aún así elegir qué construir después. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que no es la misma, no porque haya cambiado mi cara o mi edad. He cambiado porque finalmente decidí que merecía la verdad, que merecía conocer a mi marido, que merecía conocerme a mí misma. La televisión está encendida ahora, un programa cualquiera. Las noticias hablan de un mundo que continúa sin importar lo que pase en las casas. Y eso está bien, porque he aprendido que los misterios no siempre son amenazas, a veces son invitaciones. Invitaciones a ser más valiente, a preguntar más, a no aceptar el silencio como una respuesta. La televisión está encendida, y ahora, finalmente, no estoy sola mirándola.